se me ha ocurrido que sería importante tener algún criterio para evaluar nuestros gobiernos, ¿no? Ha habido otra charla en una secuencia que yo estoy haciendo donde yo hablaba de los gobiernos de América Latina, ¿no? Gobiernos progresistas o de izquierda, gobiernos que han sido clasificados de distintas formas por los académicos, ¿no? Y yo insistía que no importa tanto, ¿no? Que lo que importa no es tanto medir qué cosas hacen los gobiernos. Entonces, a ver, el gobierno de Chávez hizo asamblea constituyente, hizo esto, el otro, nacionalizó 7, 8 empresas, el otro, que sea. Porque lo que hacen los gobiernos depende en gran medida de las posibilidades que tienen para hacerlo. O sea, si tienen correlaciones de fuerzas, si tienen a la Cámara que aprueba los proyectos, si tienen recursos económicos, etc. Entonces, para evaluar, digamos, un gobierno, si está caminando o si está con la intención de caminar hacia nuestra meta del socialismo del siglo XXI, nosotros pensamos de que es fundamental ver qué orientaciones están tomando los pasos que se dan, ¿no? Entonces puede ser que en un país se den menos pasos porque hay menos correlación de fuerza, pero lo importante es que los pocos pasos que se dan van hacia ese objetivo, ¿no? Y no a reestructurar el capitalismo, ¿no? Y entonces, ¿con qué criterios? A mí se me ha ocurrido que podíamos ofrecer algunas preguntas que le hiciésemos a estos gobiernos, ¿no? O que si nosotros tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un informe, bueno, ¿qué está pasando en América Latina, el gobierno de Chile, de Venezuela, etcétera? ¿Qué preguntas podríamos hacer, ¿no? Y son varios puntos, pues. Una, pienso que es importante evaluar qué actitud tienen frente al neoliberalismo y al capitalismo en general, ¿no? ¿Cuál es su actitud frente al neoliberalismo? Desenmascaran la lógica del capital, lo atacan ideológicamente, ¿no? Usan el Estado para debilitarlo. Yo creo que eso es importante. ¿Qué actitud tienen frente a la distribución desigual de los ingresos, ¿no? ¿Van disminuyendo la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos? ¿Van dándole a los que tienen menos más acceso a la educación, a la salud, a la vivienda? ¿Toman actitudes para que exista una más justa distribución de la riqueza entre los municipios más ricos y los más pobres, por ejemplo? ¿No? ¿Qué actitud tienen frente a las instituciones heredadas? ¿No? ¿Emprenden procesos constituyentes para cambiar las reglas del juego, sabiendo que el aparato Estado neoliberal no sirve? ¿No? ¿Realizan esfuerzos para aumentar el cuerpo electoral, tomando en cuenta que antes siempre no había interés en que los sectores más pobres, más alejados, votasen? Entonces, lo que interesaba era tener un electorado pues lo más manipulable posible. Entonces, hasta había selecciones de mesas y de lugares para evitar que el pueblo que pudiese favorecer a la izquierda estuviese inscrito en los registros electorales. ¿Qué actitud frente al desarrollo económico y el desarrollo humano? ¿Se plantean como meta la satisfacción de las necesidades humanas por encima del crecimiento del capital? ¿Entienden que el desarrollo humano no se logra a través de un Estado paternalista que resuelve los problemas transformando a su pueblo en un mendigo? Ya hablábamos, ¿no es cierto?, que el Estado resuelve todo, ¿no? Sino que se esfuerzan por crear espacios para el protagonismo de la gente. ¿Qué actitud tienen frente a la soberanía nacional? ¿Rechazan las intervenciones extranjeras, las bases militares, los acuerdos que tratan de imponer? ¿Recuperan la soberanía de sus recursos naturales? ¿Avanzan en la resolución de problemas en cuanto a la hegemonía mediática, por ejemplo? ¿Fomentan el rescate de las tradiciones culturales nacionales? Frente a la mujer, ¿respetan y estimulan el papel protagónico de la mujer? Frente a la discriminación de todo tipo, ¿avanzan en la eliminación de la discriminación de sexo, etnia, religión, etcétera? Frente a los medios de producción y los productores, ¿avanzan hacia una propiedad cada vez más social de los medios de producción y una participación cada vez más protagónica de los trabajadores en sus centros de trabajo?
van disminuyendo la separación entre trabajo manual e intelectual, incrementan la capacidad de autogestión y autogobierno de los trabajadores, van acortando la distancia entre el campo y la ciudad, que es otro de los temas, ¿no? Frente a la naturaleza, están resolviendo problemas de contaminación industrial, están desechando el uso de transgénicos, están realizando campañas educativas en favor de la defensa del medio ambiente, están estimulando y tomando medidas prácticas para el reciclaje de la basura, actitud frente a la coordinación y solidaridad internacional. Eso es importante, digamos, si están, centrándose solo en su país o si están tomando medidas que ayuden a los demás. Y en los países del ALBA nosotros vemos que hay un gran espíritu solidario, apoyo a la campaña de alfabetización en Bolivia, apoyo real, como decía Correa, en Haití, no solo en el momento circunstancial de ahora, sino un plan estratégico para resolver los problemas de fondo de Haití, ¿no? Actitud frente al protagonismo popular. Movilizan a los trabajadores y al pueblo para llevar adelante determinadas medidas e incrementar su capacidad y poder. Entienden que un pueblo organizado, politizado, capaz de presionar para debilitar el aparato estatal heredado y poder así avanzar, entienden que necesitan un pueblo organizado que presione al Estado para poder avanzar en el proceso de transformaciones. Entienden que nuestros pueblos tienen que ser actores de primera línea y no de segunda. Oyen y otorgan la palabra a sus pueblos. Entienden que pueden apoyarse en ellos para combatir los errores y las desviaciones que vayan surgiendo en el camino. Les entregan recursos y los llaman a ejercer la Contraloría Social. En síntesis, contribuyen a crear un sujeto popular cada vez más protagónico que vaya asumiendo las responsabilidades del gobierno. Yo creo que esos son criterios, ¿no? Que nos pueden permitir ir pensando, ir analizando lo que está ocurriendo. Y que además yo creo que es interesante que los gobernantes lo tengan a mano, ¿no? Como criterio.